Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Es un gozo, es un placer que puedan estar acompañándonos en esta mañana desde su hogar, dispuestos para alabar, para exaltar al Señor, para recibir esa palabra que hoy Dios tiene preparada para tu vida. Quiero que antes de iniciar este servicio me acompañes al Salmo 84. Dice así: anhelo por la casa de Dios. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y fíjate qué anhelo expresa el salmista por estar en la casa de Dios. Quizá en estos momentos no podamos estar reunidos en un templo físico, pero cada uno desde nuestros hogares estamos en una unidad de espíritu y de corazón para exaltar al Señor. Y ser bienaventurados, bendecidos los que habitan en su casa, porque perpetuamente le alabarán. Y dice la palabra: bendecido el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Y la palabra dice que somos bendecidos cuando nuestras fuerzas están puestas no en lo terrenal, sino en Dios. Cuando nuestra confianza está puesta en aquel que puede obrar cosas sobrenaturales y maravillosas. Dice: porque aunque atraviesan el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y Dios es nuestra esperanza. Él es aquel que transforma toda tristeza, todas esas lágrimas en alegría, en gozo, en esperanza, porque no importa el tiempo que tú puedas estar sufriendo, el tiempo que puedas pasar en una prueba, Dios tiene una esperanza, Dios tiene un futuro maravilloso para ti. Dios tiene preparadas cosas grandes y maravillosas que te llenarán de su plenitud y de su gozo. Y termina diciendo el salmista: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Y dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana tú creas esta palabra, tú te apoderes de esta palabra y sepas que el Señor es tu escudo, que Él es el que va delante tuyo. Él es tu gracia, Él es quien te llena de su presencia, de su gloria. Y dice Jehová de los ejércitos: dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso aquel que en medio de las circunstancias puede poner su confianza no en lo terrenal, sino en Dios. Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos, dispongas tu corazón para alabar al Rey de Reyes, para exaltar al Señor de Señores, porque hoy podemos depositar nuestra plena confianza en Dios, sabiendo que sin importar las circunstancias, que sin importar los problemas, que sin importar las noticias, que sin importar la economía, nuestra esperanza está en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Y hoy, Señor, nuestra alma se deleita en ti. Hoy venimos delante de tu presencia. Hoy derramamos nuestro corazón delante de ti para exaltarte, oh Dios, para bendecirte y para decirte que es nuestra delicia hoy estar aquí, Señor. Hoy poderte adorar, exaltar, bendecir y proclamar tu santo nombre. Así que dile al Señor hoy: es mi delicia estar en tu casa.
los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, hoy quiero estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, hoy quiero estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, hoy quiero estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, hoy quiero estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, hoy quiero estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Cristo,
desde un madero hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye y da vida por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús desde lo eterno. Hubo un decreto, era una historia, luz redentora, era el comienzo, era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. Te levantamos a ti, Señor, y toda la gloria y todo el honor sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que puedas gozarte, a que puedas cantar conmigo y decirle al Señor: te doy toda la gloria, todo el honor, todo el poder, todo el imperio, toda la alabanza sea para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Levanto y tu voz, levanta esta adoración, que se escuche hasta el cielo, que los ángeles escuchen el clamor de los hijos de Dios, que desde cada uno de nuestros hogares nos levantamos para adorar a aquel que vive y reina, al que es vencedor y por el cual hoy nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es
que vive y reina, Señor, y entregamos este tiempo de alabanza en tus santas manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si te estás conectando hasta este momento, eres bienvenido. Quiero decirte en esta mañana que sé que Dios tiene una palabra maravillosa para ti, que sé que hoy el Señor va a hablar a tu vida y clamo para que sea Él a través de la presencia de su Santo Espíritu ministrando todo tu ser, todo tu corazón, toda tu mente, tu alma, tu espíritu sea ministrado por su presencia y puedas hoy disfrutar del gozo y de la plenitud. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Recuerda que nuestro canal es Semilla de Reino, Iglesia Cristiana. También quiero invitarte a que nos sigas en Facebook, estamos como Semilla de Reino Iglesia Cristiana, y en Instagram como Semilla de Reino. Allí estamos publicando un contenido maravilloso. De igual forma, le extiendo toda la invitación tanto a los hombres como a las mujeres a que se unan todos los sábados a un tiempo maravilloso, un tiempo de edificación espiritual, un tiempo que te permitirá crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que te fortalecerá, que te llenará de sabiduría, de esperanza también para continuar. Así que Andrés está encargado de Esforzados y Valientes, que es el tiempo de los hombres, y yo estoy encargada de Entre Nosotras. Así que te invito a que te conectes todos los sábados a las 4 de la tarde a través de la aplicación Jitsi. Si deseas más información, puedes escribirnos en los comentarios que quieres participar y nosotros te estaremos respondiendo e indicando cómo puedes acceder a esta reunión, a estas reuniones. De esta forma te invito para que prepares tu corazón para la palabra que está por venir. Bendiciones. En esta mañana quiero invitarte a que dispongas tu corazón para la palabra tan maravillosa que hoy Dios tiene para tu vida. Esta palabra ha sido una palabra que habló sorprendentemente a mi corazón y que deseo que hoy hable directamente, que sea una guía, que sea una luz para tu vida. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado el dicho: del afán y la ansiedad no queda sino el cansancio, haciendo referencia a que muchas veces por hacer las cosas rápido terminamos no haciéndolas bien, terminamos desgastándonos y no obtenemos los resultados que deseamos y por ende terminamos cansados y, como dice otro refrán, por hacer más terminamos haciendo menos. Es por ello que el título de la prédica de esta mañana, bajo la dirección del Espíritu Santo, es No te apresures. Quiero invitarte a que antes de iniciar dispongas tu corazón y vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Amado, hermoso y precioso Padre Celestial, gracias, Señor, porque hoy tú nos permites escudriñar esta tu hermosa y preciosa palabra. Yo quiero pedirte, Padre, que seas tú a través de tu Santo Espíritu hablando directamente a nuestro corazón, hablando directamente a nuestras almas, a nuestros espíritus, a todo nuestro ser, y esta sea una palabra que nos anime, que nos confronte, que nos guíe y nos direccione, Señor, constantemente. Yo te doy gracias y encomiendo este tiempo en tus santas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a que me acompañes a 1 Samuel, capítulo 13, verso del 1 al 15. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel,
de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Amén. Este pasaje se sitúa dentro del contexto del reinado de Saúl, y anterior a este capítulo, Saúl se ve enfrentado a una batalla, enfrenta su primera batalla como rey de Israel, de la cual Dios le daba la victoria junto con todo su ejército. Esta batalla había sido en contra de los amonitas. En esta ocasión, ya en este pasaje, Saúl se ve enfrentado a los filisteos, que sabíamos y conocemos que era un pueblo que se había levantado y que constantemente estaba en guerra y representaba una amenaza para el pueblo de Israel. Y vemos que en el versículo 1 dice que Saúl ya había reinado 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a una cantidad de hombres que ya vamos a escudriñar. Este versículo en otras versiones se traduce o hace referencia a que Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y que su reinado duró 40 años. Realmente no sabemos la edad que Saúl tenía. Algunos manuscritos griegos dicen que era 30, pero no está con exactitud. Y en cuanto a que
el reinado de Saúl había sido 2 años. Realmente en el hebreo, en el texto original, este número está incompleto, lo cual nos permite ver que el reinado de Saúl duró más tiempo. Ya en Hechos, Pablo dice que Saúl había reinado 40 años, así que puede ser un número redondo. De esta forma, vemos que el versículo 2 comienza a relatar cómo Saúl escoge prácticamente a 3,000 hombres. Y dice la palabra que 2,000 se quedaron con él en Migmas y en Betel, y los otros 1,000 soldados, los otros 1,000 hombres, se quedaron con su hijo Jonatán en Gabá, y al restante del pueblo Saúl lo envió a casa. No sabemos por qué Saúl envió al restante del pueblo, por qué no consolidó un ejército fuerte. Probablemente él sentiría que no era necesario tantos hombres, pues venía de haber tenido una victoria y quizá consideró que con solo 3,000 hombres podía ganar la batalla. Sin embargo, en el versículo 3 y 4 comenzamos a ver un panorama completamente diferente. Resulta que Jonatán decide atacar un campamento filisteo y derrota a un grupo de soldados que se encontraba en la región de Geba. Rápidamente la noticia se esparce y los filisteos se enteran de que Jonatán había atacado el ejército, el campamento de ellos, y en pocas palabras se desata una guerra. Y al ver Saúl que su hijo había atacado, que los filisteos se habían enterado de este ataque, Saúl manda a que se toquen trompetas por todo el país, diciendo y anunciando que se había atacado la guarnición de los filisteos y que por eso ahora Israel se había convertido, como quien dice, en un blanco, en un frente para los filisteos, pues les aborrecían, como dice la palabra. En pocas palabras, los odiaban por haber atacado, y por esta razón el pueblo se juntó en pos de Saúl en la región de Gilgal, como quien dice, listos para la guerra. Ya había habido una provocación y lo único que restaba para este momento era la guerra. Pero el pueblo jamás se imaginaría cuánto sería el ejército de los filisteos, y esta vez sería totalmente diferente a la batalla anterior que habían tenido que librar. Y dice el versículo 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas. Si nosotros miramos, el ejército filisteo era un ejército numeroso, era un ejército gigante, tanto así que dice la palabra que el pueblo que iba con este ejército era tantos como los granos de la arena del mar. Y quizás hasta aquí podíamos pensar, bueno, ¿por qué el pueblo israelita sentía temor? ¿Por qué ellos sentían quizá miedo si en la batalla anterior el pueblo y el ejército de Israel habían sido 330,000 hombres? Y ante 330,000 hombres podemos describir que el ejército filisteo se hace minúsculo, o quizás sería una batalla equitativa. Pero resulta que esta vez era diferente, y escribe el versículo 6 que cuando los hombres de Israel se dieron cuenta de la magnitud de este ejército que se había juntado para pelear en contra de ellos, sintieron miedo y comenzaron a esconderse, porque verdaderamente vieron que estaban en aprietos, que no iba a ser una batalla pequeña, sino que realmente iba a ser
una guerra. Y yo quiero que ahí donde tú estás tú puedas imaginarte a los israelitas viendo un ejército de tal magnitud. Nada más imagínate cómo sería ver 30,000 personas con caballos, así como una película. Y dice que este pueblo se juntó y al verlos Israel entra en pánico, entra en miedo, porque ven que su enemigo era más grande quizá de lo que ellos podían hacer o juntar entre todos ellos para pelear. Y escribe el texto que en vez de decir, bueno, estamos listos, Dios va a estar con nosotros, el pueblo entra en pánico y los hombres comienzan a esconderse. Y dice la palabra en el versículo 6 que se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y aún algunos de ellos cruzaron el río Jordán para la otra región del miedo tan grande que sentían. Frente a tal presión, frente a tal amenaza, ellos comenzaron a huir. Sin embargo, dice la palabra que Saúl aún permanecía en Gilgal con todo su ejército, y dice que todo su ejército temblaba de miedo frente a tal situación. ¿Por qué Saúl aún permanecía en Gilgal? Samuel le había dicho a Saúl que se reuniría con él en Gilgal, y por tal razón Saúl se queda allí 7 días. Y en el capítulo 10, versículo 8 de Primera de Samuel, vemos que Samuel le dice a Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y deseo que prestemos mucha atención a esto. Samuel le da un mandato a Saúl y le dice: ve tú primero a Gilgal, espera ahí, y luego yo descenderé a ti para ofrecer el holocausto, las ofrendas de paz. Le dice: espera 7 días hasta que yo venga y te muestre lo que has de hacer. Y del mismo modo, ¿cuántas veces el Señor no habla a nuestras vidas a través de su palabra? ¿Cuántas veces el Señor nos dice: espera, no tomes esa decisión, no te cases con esa persona, no te unas en yugo desigual, no hagas este negocio, no reacciones de esta manera, advirtiéndonos y diciéndonos en pocas palabras: no te apresures? Sin embargo, vemos que la segunda parte del versículo 8 dice: pero Samuel no venía a Gilgal. O sea, ya se habían cumplido los 7 días y Samuel aún no llegaba, y Saúl, yo me imagino, es a la espera de Samuel, y adicionalmente a eso se le comienza a sumar otra situación, y es que los hombres de su ejército comienzan a desertar, comienza a perder a las personas que iban a luchar con él. Y en este momento el temor a Dios, la obediencia y la paciencia de Saúl comienzan a ser probados, porque Dios le había dado un mandato, pero frente a la situación que estaba viviendo, Saúl tenía 2 opciones: esperar y obedecer, o apresurarse. Y al igual que Saúl, en muchas ocasiones nuestro temor a Dios, nuestra obediencia y nuestra paciencia es probada. Cuando vemos que pasa el tiempo, cuando vemos que no obtenemos una respuesta, cuando pensamos: Dios mío, pero tú me has dicho y aún no sucede nada. Cuando llega el límite de pagar aquellos compromisos y tú aún no tienes el dinero. Cuando llega el tiempo y ves qué pasa y tú dices: Dios mío, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, ya está
pasando el tiempo de tener un esposo, una esposa. Si no hago este negocio ya, el negocio se me va a caer. Y sentimos toda esa presión a nuestro alrededor. Sentimos que realmente no hay una respuesta, que no tenemos una guía y que pareciese que Dios está en completo silencio. Y es en este punto límite donde muchas veces nosotros nos apresuramos, donde muchas veces ante la presión que podamos estar viviendo, tomamos esas decisiones y hacemos lo que no debíamos hacer por actuar en nuestras emociones. Y vemos que en el versículo 9 dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Frente a la presión que Saúl estaba enfrentando de saber que sus hombres desertaban, que Samuel aún no llegaba, Saúl toma la decisión de actuar y ofrecer el holocausto. Y actúa impacientemente, peca contra Dios, desobedece el mandato de Samuel, que era un mandato que venía de parte de Dios, y aparte de eso asume un rol que no le correspondía a él, porque el ofrecer los sacrificios era algo que él no debía hacer, sino que Samuel debía hacer, y que él lo hizo quizá para asegurar su victoria. Y yo quiero que en este momento reflexiones acerca de cuántas veces hemos y has actuado como Saúl. ¿Cuántas veces te has impacientado y al ver que no llega esa respuesta, has actuado y has seguido tu voluntad, actuado según lo que tú crees que está bien? Al ver que no llega esa persona, te unes, te casas en un yugo desigual, haces ese negocio, tomas aquella decisión y te apresuras al no ver la respuesta y al sentir la presión. Y vemos que ya en el versículo 10, cuando Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, he aquí llega Samuel y Saúl sale a recibirle para saludarle. Y cuando yo leía este pasaje, venía a mi mente: si tan solo Saúl hubiese esperado. Imagínense, él ofrece el sacrificio y justo cuando termina de ofrecerlo, llega Samuel. ¿Y cuántas veces no te ha pasado que tomas una decisión apresurada y justo cuando ya la has tomado, parece que las cosas cambian y ahí sí llega la respuesta? Y yo creo que un ejemplo es cuando uno está vendiendo algún producto y llega una persona y le dice: mira, te doy tanto por ese producto, tómalo o déjalo. Frente a la necesidad que podamos tener de dinero o de recibir eso, decimos: sí, lo vendo, con tal de poder tener por la necesidad. Pero luego llega alguien y dice: mira, te doy esto, y ofrece el valor que estábamos pidiendo. Y en ese momento uno quizá puede decir: ay, si hubiera esperado, si se lo hubiera vendido a la otra persona, hubiera tenido el valor. Si no me hubiera casado y hubiera llegado esa persona indicada, estaría con el hombre, con la mujer correcta. Si no hubiera hecho ese negocio, hoy probablemente no estaría en la quiebra. De la misma forma, en ese momento llega Saúl. Si Samuel hubiese esperado un poquito más. Y sabes, a veces la respuesta de Dios está cerca. Está tan cerca, pero quizá para nosotros se parece algo imposible, parece algo lejano. Pero algo que este pasaje nos enseña
es aprender a esperar, porque a veces nos impacientamos, a veces queremos todo ya, queremos realizar las cosas de una vez y no tener que esperar. Pero ahí es donde nuestra fe es probada, ahí es donde nuestra confianza en Dios es probada. Y vemos que pese a que Saúl sabía que debía esperar a Samuel, él sale a saludar a Samuel como si nada hubiese pasado. Y si Saúl sale como si nada es porque quizá hasta este momento de la historia él creía que había actuado bien, creía que no había actuado, y más adelante veremos todas las justificaciones que aparentemente eran válidas y que Saúl le da a Samuel para justificar las acciones que él había hecho sin imaginarse el costo y la consecuencia que esto traería para su vida. Y de la misma forma quizá tú puedas justificar las decisiones apresuradas que tomes. Tú puedes decir, es que me tocaba, es que no tenía otra opción, es que si no era ahora no podía ser después. Y puedas justificar el no esperar en el tiempo de Dios sin imaginarnos que el apresurarnos tiene consecuencias, que el tomar decisiones fuera del propósito y de la voluntad de Dios puede cambiar y alterar ese diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Y en el versículo 11 y 12 vemos que luego de que Samuel llega al encuentro de Saúl, él le dice, entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Samuel le dice, ¿por qué hiciste el holocausto? ¿Por qué actuaste de esta forma? Y en la respuesta de Saúl vemos las justificaciones y vamos a descubrir qué es lo que hace que nos apresuremos, qué es lo que hace que tú puedas tomar decisiones apresuradas. Primero, la situación en la cual te encuentras. Saúl le dice, porque vi que el pueblo se me desertaba. Saúl cedió y tomó esta decisión porque vio que se estaba quedando sin ejército. Y lo primero que hace que tú tomes una decisión apresurada es la situación en la cual te encuentras. No, es que me encuentro endeudado, yo tengo que hacer este trabajo. No, es que estoy sola, me siento solo, no sé qué hacer. Y la presión de esa situación que tienes te lleva a apresurarte. La situación en la cual te encuentras muchas veces nos llevan a tomar decisiones alocadas fuera del propósito de Dios. Segundo, lo segundo que hace que te apresures es que pasa el tiempo y en apariencia no tienes una respuesta. Dios no responde probablemente tu clamor, tu súplica, no sabes qué hacer, y frente a esa falta de respuesta o esa respuesta tardía que aún no llega, tú decides actuar. Samuel dijo, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Saúl se apresura porque vio que no tenía una respuesta y pensó quizá que Samuel no llegaría y por tanto se apresuró a actuar. Quizá tú puedes pensar, no, ya Dios no me va a responder, y te apresuras a tomar esas decisiones. La tercera razón que hace que nos apresuremos es la presión de los demás o la amenaza enemiga. Saúl le dijo, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Saúl tenía la presión de que ya ellos estaban ahí reunidos, y la presión de sus enemigos le hizo ceder, apresurarse, hacer el sacrificio para obtener la victoria. Y es sorprendente cuántas veces nosotros actuamos por la presión que ejercen las personas
a nuestro alrededor. En el caso de aquellas personas que están solteras, ¿cuál es el comentario que más dice cuando tú te encuentras con tu familia? ¿Aún no se ha casado? ¿Ya tiene novio? ¿Ya tiene pareja? ¿Aún no tiene casa? ¿Aún no tiene su propia empresa? ¿Aún usted no ha hecho esto? Y esas palabras hacen y comienzan a generar en nosotros una presión que comienza a motivarnos para actuar y lograr silenciar esas voces a nuestro alrededor. Y por la presión de las personas cedemos. ¿Cuántas personas no han comprado, no se han endeudado por la presión de las personas que tienen a su alrededor, o porque le insisten tanto en que compre eso, que a la final termina cediendo y actuando no por agradar a Dios o por cumplir su voluntad, sino por la presión que ejercen los demás sobre nosotros? Y es sorprendente cómo esa presión externa puede afectarnos y llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Y ¿sabes algo? Aún en medio de la presión que puedan estar ejerciendo las personas a tu alrededor, no cedas. No cedas, porque ellas no te van a dar lo que Dios te va a dar. Espera en el propósito de Dios, que es perfecto. No te apresures. ¿Cuántas personas no se apresuraron a actuar? ¿Cuántas personas no se apresuraron a casarse porque creían? ¿Cuántas personas no se apresuraron, cayeron y todo el propósito de Dios fue alterado? Creíste que esta era la persona indicada y luego te diste cuenta de que no era la persona correcta. Entonces vamos a ver lo cuarto que hace que te apresures, y dice en el versículo 11: Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Versículo 12: me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y lo cuarto que hace que nos apresuremos es adelantarnos a la situación, adelantarnos al futuro y a lo que nosotros creemos que puede pasar. Saúl se adelantó. Saúl dijo: ahora van a bajar los filisteos, van a iniciar una guerra contra mí. Yo no he pedido por el favor de Dios, así que voy a ofrecer el holocausto. Y él pensó algo que era una posibilidad. Él no podía saber lo que iba a pasar. Y de la misma forma nosotros no conocemos el futuro. No sabemos lo que va a pasar, y a veces por estar pensando en lo que puede suceder nos apresuramos. No, es que si yo no lo hago ahora, ya después no podré hacerlo. Es que si no lo compré ahora, después no podré comprarlo. Es que si no me caso ahora, después no podré hacerlo. Es que si no hago esto, no podré. Y nos ideamos y nos, por decirlo así, en nuestra mente armamos toda una película de lo que va a pasar. Y te pregunto: ¿cómo sabes tú lo que va a pasar? ¿Cómo sabes tú qué va a ser de tu futuro? Solo Dios lo sabe, y por eso Dios nos demanda que confiemos en Él, porque Él sabe que sucederá, y aún en medio Él tiene cuidado de ti y de mí. Así que no te afanes por el futuro, por lo que va a suceder, porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Y lo quinto que hace que nos apresuremos es que creemos que lo que estamos haciendo está bien. Justo antes de hacer y tomar una decisión apresurada, en nuestra mente creemos y decimos: no, está bien lo que voy a hacer porque yo tengo que hacerlo. Si no es ahora, no es nunca. Y vemos que Saúl
termina diciéndole a Samuel: me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, él en pocas palabras le dice: yo me esforcé, preparé todo y ofrecí el holocausto. Y esto demuestra que Saúl creía que lo que estaba haciendo estaba bien, cuando realmente no lo estaba. Quizá tú puedes creer que lo que vas a hacer está bien. Quizá tú pudiste haber creído que esa decisión que tomaste estuvo bien, pero realmente más adelante nos daremos cuenta de que quizá no estuvo bien, de que quizá cometiste, fallaste, y aún es sorprendente cómo nos damos cuenta cuando nos apresuramos. ¿Cuántas veces nos has dicho: ¡ay, si hubiera esperado, si no hubiera hecho eso! Así que vamos a ver cómo la respuesta de Saúl nos muestra qué es lo que sucede cuando nos apresuramos. De Samuel, perdón. Dice el versículo 13: entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo primero que hacemos cuando nos apresuramos es que desconfiamos de Dios. Saúl sabía que en Dios estaba el darle la victoria, pero realmente él no confió en él, pues él desobedeció al no esperar. ¿Y cuántas veces nosotros clamamos por la dirección de Dios y no esperamos a su respuesta? Decimos: Señor, confirma, guíame, si debo hacer esto, aquello, guíame y oriéntame. Y apenas terminamos de orar, llamamos o de una vez tomamos la decisión y no esperamos a que Dios nos dé la respuesta. Desconfiamos de Dios al actuar en nuestra propia voluntad. Lo segundo que hacemos cuando nos apresuramos es que actuamos en nuestras emociones. Actuamos como Samuel le dijo a Saúl, alocadamente, sin la dirección del Señor. Actuamos por lo que sentimos, por lo que creemos, por lo que pensamos. Actuamos sin esa razón, sino guiados por nuestras emociones, dejando a un lado a Dios. Lo tercero es que cuando nos apresuramos, estamos desobedeciendo y pecando contra Dios al actuar según nuestro propio criterio y transgredir sus mandamientos. Cuando tú te apresuras, créeme que no puedes esperar estar en lo correcto o recibir de alguna forma las bendiciones de Dios, porque estás actuando según tu propia voluntad, estás actuando según lo que tú crees que está bien y realmente estás desobedeciendo a Dios, quizá pecando contra Él al desconfiar, al actuar de forma que Él no te había dicho, al omitir sus mandamientos, su palabra y hacer tu propia voluntad. Y dice la palabra en Proverbios 19:2: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: no es bueno ser ignorante, el que se apresura a hacer algo se equivoca. Y créeme que Salomón escribió esto y era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Dice que aún no había sabio, ni habrá sabio como él. Y es cierto, cuando nos apresuramos a hacer algo, nos equivocamos. Pecamos porque no esperamos y actuamos alocadamente. Cuando actuamos en nuestra voluntad, mas no en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, estamos actuando en nuestra humanidad, en nuestras emociones. Y muchas veces quizá tú digas, esperas que al tomar esas decisiones te vaya bien, obtengas los resultados que deseas, pero no podemos esperar recibir cosas buenas, no podemos esperar agradar a Dios y que todo sea perfecto cuando actuamos en contraposición a su voluntad. No esperes recibir y tener el favor y la bendición de Dios cuando actúas apresuradamente, más bien espera. Y vemos que al final del versículo 13 y el versículo 14 vemos las consecuencias que vinieron sobre Saúl al actuar apresuradamente.
y culmina diciendo, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato de Dios. Y la consecuencia de apresurarnos es que nos desviamos del propósito de Dios y esto trae cambios a nuestras vidas. Esto altera ese diseño original que Dios tenía preparado para nosotros y cambia y altera todos los planes. Si nosotros miramos a Adán y Eva, Dios tenía para ellos un futuro y un diseño de bendición, y era estar en el Edén, vivir por siempre felices, rodeado de la presencia de Dios. Pero cuando Eva se apresura, peca, cae, ese diseño es completamente alterado. Ese diseño es completamente cambiado a un diseño que, aunque después al arrepentirnos puede ser un buen diseño, no es como lo era el diseño inicial. No son las cosas como lo era. Eso es igual que cuando una persona cae, ejemplo, en el pecado de fornicación. El plan que Dios tenía para ella cambia totalmente. Si tú has caído, no te sientas mal, Dios te perdona. Pero el diseño que Dios había establecido era diferente y luego Él revierte y cambia todo. Pero ¿por qué esperar a que el diseño de Dios cambie? ¿Por qué traer cambios a nuestras vidas que probablemente pueden traer sufrimiento, pueden traer tristeza y dolor, en vez de disfrutar de su bendición y esperar? En el caso de Saúl, su reino, la consecuencia era que su reino ya no sería establecido para siempre, que tenía un final y que por ende sería reemplazado. Qué triste que un rey que podía su reinado haber durado de generación en generación hubiera terminado siendo reemplazado por un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que ya sabemos cómo era y que pese a que pecó, él se arrepintió de corazón. Él no se justificó, sino que reconoció. Y Saúl probablemente lo primero que debió haber hecho fue arrepentirse en vez de justificarse. Más adelante Saúl peca, se arrepiente, pero Dios conocía su corazón y finalmente es desechado como rey y bueno, su fin es inevitable. Las consecuencias eran inevitables. Y sabes, para concluir, aún cuando quizá tú ya te hayas apresurado y quizá tú digas, sí, reconozco que me apresuré, tomé esta decisión alocadamente y ahora vivo las consecuencias, hay una esperanza. Y si estabas a punto de tomar una decisión apresurada y Dios te dice, alto, espera, confía en mí porque yo sigo teniendo el control. Y la palabra dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No podemos retroceder el tiempo, no podemos cambiar lo que ya ha sucedido. Pero Dios nos da hoy una esperanza y te da a ti una oportunidad. Y es la oportunidad de arrepentirte de todo corazón, de que tú le digas, Señor, perdóname, me apresuré, actué en mi criterio, pero hoy me arrepiento. Y una vez tú te arrepientes y dejas de actuar de esa forma, comienzas, te conviertes al Señor de todo tu corazón, cambias tu mente para obedecerle únicamente a Él. Dice que Dios perdona tus pecados y sana su tierra.
Es decir, que eso que había sucedido, Dios lo revierte para bendición para tu vida. Dios te restaura, Dios te levanta. Probablemente sí, hay veces que tenemos que vivir las consecuencias de nuestro propio pecado, pero Dios nos perdona, nos restaura y nos levanta. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que no te desanimes, cree en que aún hay esperanza y finalmente recuerda, no te apresures. Espera a la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Oremos. Amado, hermoso y precioso Padre, gracias, Señor, gracias por esta tu palabra que hoy habla nuestras vidas. Manténnos siempre en el propósito de Dios, manténnos siempre firmes, Señor, en tu voluntad. Somos humanos, Padre, a veces fallamos, erramos, nos apresuramos. Si lo hemos hecho, perdónanos. Mas de ahora en adelante queremos caminar siempre guiados y direccionados por tu voluntad. Yo oro para que bendigas la vida de cada una de las personas que vieron esta transmisión, que han recibido esta tu palabra, y que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Que esta semana tengan una semana guiada por ti, Señor. Que tu Santo Espíritu les guíe siempre antes de cualquier actuar, decisión y reacción que puedan tener o tomar, Señor. Yo los bendigo con toda bendición de parte tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengas un feliz día y te invito a que si te ha gustado este mensaje, le des me gusta, nos dejes en los comentarios saber qué te gustó, qué edificó tu vida. Hasta la próxima. Si este mensaje ha edificado tu vida, te invito a que lo compartas y nos sigas en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.